Yo, Fernando, ¿puedo intervenir? Yo leí en su día Estaba pidiendo más minutaje, por eso me has pillado distraído. con mucho interés un libro de Simone de Beauvoir, que era El pensamiento político de la derecha. Y creo que el libro sigue siendo válido y que la afirmación de que derecha e izquierda no existe, al menos en España, posiblemente en Francia la cosa esté mucho más matizada, indica que se es de derecha. Cosa que, por cierto, me cuesta trabajo adjudicarle al señor de Benoit. Ha dicho Lourdes que la realidad es cambiante, etcétera. Yo creo que la realidad es más cambiante en la epidermis que en la esencia. Por ejemplo, el gran problema que originó la existencia de un pensamiento revolucionario de izquierda es la existencia de poseedores desposeídos, ricos y pobres, explotados y explotadores, etcétera. Bueno, tal cosa sigue existiendo exactamente igual que en los tiempos en que Marx lo describió. No en Gran Bretaña, por supuesto, pero se está haciendo a base de los países hoy día pisoteados. Pensemos en África, por ejemplo, a la que se está dejando morir totalmente. Por lo tanto, el problema subsiste y hay que pensar, por supuesto, en esto en términos globales, no globalizadores, globales del lugar en que vivimos, de la Tierra, ¿no? Creo que sigue existiendo exactamente igual. Alain, responde a Lourdes y a José María y luego pasamos al otro flanco. Quizás haya una pequeña diferencia entre Francia y España en la situación del vocabulario. Pero de todas formas, yo creo que acabaremos en nada si nos basamos en las etiquetas en este debate. Hay que hablar del contenido, no del continente. La etiqueta en una botella no me interesa. Lo que a mí me interesa es lo que hay dentro de la botella. Ahora bien, vamos a hablar de Marx. Yo estoy en desacuerdo total con la filosofía de Marx. No creo en este aspecto. Aunque hay intuiciones geniales acerca de Marx sobre lo que dice, la palabra es un poco difícil, de reificación del informe social con respecto a la lógica del capital. Sí, la diferencia es quizás que hace mucho hincapié en la economía, en la crítica al sistema económico. Yo creo que es alienante la propia economía. Marx quería desalienar el trabajo y yo lo que quiero desalienar es la propia noción del trabajo, que en algunos aspectos es alienante. En el mundo donde vivimos, la condición de la alienación no es totalmente la misma. La alienación es la explotación de la fuerza del trabajo de los trabajadores. Son los hombres los que se sienten inútiles. Hay un fenómeno de exclusión. A propósito del sistema totalitario, yo decía que eran sistemas que consideraban que los hombres eran superfluos. Hoy día el sistema en el que vivimos, los hombres son considerados como inútiles. En otros tiempos, en el capitalismo del siglo XIX, cuando explotábamos la fuerza de trabajo, necesitábamos aquello que explotábamos. Esto sucede hoy día con la informática, la productividad, etcétera. Hay algunos elementos que desaparecen en una sociedad de servicio en la que existen categorías en las que se convierten inútiles. Yo creo que esto es totalmente dramático, de la misma manera que vemos las desigualdades, que son unos nuevos fenómenos, pero que adoptan una nueva forma. Antes los pobres se beneficiaban un poco de la riqueza, pero hoy día esto no es así. Los pobres son cada vez más pobres y cada vez lo seguirán siendo más, pero no pueden estar eternamente en esta situación. Por lo tanto, yo creo que hay que razonar las cosas según los retos que se nos plantean. ¿Queremos una sociedad unipolar o multipolar? ¿Queremos una sociedad en la que hayan pueblos y culturas a la caza de la humanidad o queremos encajar todos en un supermercado mundial? Queremos
más autonomía. Yo estoy muy vinculado a este término, sobre todo al ideal de la autonomía. Usted me va a decir, es un ideal de izquierdas. Viene, y usted por lo tanto es de un régimen de izquierdas, del estalinismo, no es verdaderamente una autonomía. Pero por esto yo no me quiero vincular ni a derechas ni a izquierdas, sino a la tradición federalista, al principio de subsidiariedad, que es un sólido principio, es una base. Decidimos desde abajo, damos la posibilidad de decidir por sí mismos lo que les concierne. Eso es muy peligroso, porque también se supone que los soviets eran una concepción parecida y mira cómo acabaron. Sí, es cierto. Es cierto. Creo que en normas generales, cuando existe esta situación, tenemos que crear la posibilidad de poder decidir. Solamente me gustaría... He hablado mucho con una persona, pero poco con otra. Me gustaría decirle que me he sonreído acerca de algunos comentarios que ha hecho usted. Estoy convencido totalmente de que usted tiene razón. Para los franceses, las cosas en el mundo son o francesas o falsas o difusas. Usted va muy allá. ¿Por qué va tan allá? Pues porque demuestra bien que en la pretensión universalista muy a menudo hay un etnocentrismo enmascarado, como los franceses en la época de Rivago decían que serían la lengua universal. Es una lengua bonita, pero no es nada más. Hoy día, ¿qué hacen los americanos? Ellos dicen que las cosas en el mundo son o bien americanas o falsas, y vamos a cambiarlas, y cuando todo el mundo sea americano, todo el mundo será comprensible. Pero ahora el mundo no es bien comprensible porque todo el mundo todavía no es americano suficientemente. Es la misma cosa que estamos diciendo. El universalismo disimula el etnocentrismo y a veces disimula el racismo. Por lo tanto, finalmente, a partir de... Santiago, seguro que tienes algo que decir, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no es exactamente lo que está en la mesa ahora, pero sí creo que habría que distinguir entre el centrismo lingüístico, por ejemplo, y el cultural o político o económico. Yo no creo que al imponer una lengua o el imponerse una lengua se imponga también todo el sistema de valores de la cultura madre de esa lengua. Comprendo que es lo que se piensa normalmente, pero no es así. Quien destruyó la civilización grecolatina fue un judío, que era San Pablo, que predicó en griego. Si hubiera predicado en hebreo no hubiera destruido nada. Pero eso que tú niegas es lo que hizo España en América. Incluso hay un célebre soneto, como sabes, de la época de los Reyes Católicos que lo proclama. Que con la lengua viaja una cultura, viaja un dominio, viaja una visión del mundo, sí, que la lengua es compañera del imperio. Yo eso no creo que sea verdad. No lo creo, nos llevaría muy lejos, pero no creo que necesariamente el sistema de valores de la nación que dio la luz a esa lengua se imponga junto con esa lengua. No es verdad. En Rusia la noticia de la victoria, del paso del río Beresina, del ejército del zar contra el ejército de Napoleón Bonaparte, se la dio el general Barclay en francés al zar. Y no por eso estaba encantado de haber matado a todos los franceses. Si os parece, dejamos esta cuestión. Me parece que Javier Ruiz Portella quería decir algo, ¿no?